Hoy os quiero explicar cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el punto que la Unión Europea tenga que rearmar Europa para una guerra que no existe, porque la amenaza rusa, como dije en otro vídeo, no existe. Es una gran propaganda política y es una mentira que a través de la repetición se ha convertido en verdad. Bien, partimos del 11 de septiembre del 2001, día en que se produjo el atentado contra las Torres Gemelas. Como sabemos, supuestamente fueron yihadistas quienes lo perpetraron, pero la realidad es que a través del tiempo y de las investigaciones que se han realizado, se sabe que los que estaban detrás del atentado fueron los servicios estadounidenses, los servicios israelíes y seguramente la OTAN. Hay que saber que en el 97, pocos años antes del atentado, un think tank creó un documento que se llamaba un proyecto para el siglo nuevo americano. En este proyecto se decía que se necesitaba un nuevo Pearl Harbor para justificar la invasión de bastantes países de Oriente Medio, entre los que se encontraban Irán, Irak, Siria, Libia, entre otros, y que para ello, como digo, se necesitaba un nuevo Pearl Harbor y que eso era para conservar la hegemonía estadounidense y además proteger a Israel de todos los entornos que tiene alrededor, de todos los países que le tienen en su entorno que le son hostiles. Bien, de las investigaciones que se han realizado sobre el 11S, se ha llegado a decir que la versión más verosímil es que pudiera haber sido un atentado de falsa bandera perpetrado por la OTAN, que en aquel entonces estaba haciendo simulaciones de operaciones antiterroristas aéreas en la ciudad de Nueva York. Esto además también está, digamos, de cierta manera soportado o apoyado por el hecho de que Al-Qaeda es una organización que fue financiada por Estados Unidos allá por los años 70-80, cuando en Afganistán estaban las milicias soviéticas o los militares soviéticos. Por aquel entonces Estados Unidos propugnó la financiación económica y armamentística de estas facciones, de los muyahidines, de las facciones de Al-Qaeda, y lo hizo para sacar al enemigo soviético. Lo que pasa es que se le fue de las manos, y así lo dice Hillary Clinton en un vídeo que corre por ahí por internet, que lo podéis mirar. Si ponéis Hillary Clinton y Al-Qaeda aparece, en la que ella misma confiesa que eso se le fue de las manos. Bien, a partir de ahí se produce un nuevo paradigma, algunos le han llamado el nuevo orden mundial, y se produce un cambio en la sociedad. La sociedad está sometida a un terror. Ya veréis a lo largo del vídeo que lo que justifica los cambios e intervencionismo en las sociedades de control, de herramientas de control, de herramientas de ingeniería social, son siempre el terror y las crisis financieras. Bien, pues a través de este hecho, de este atentado, empieza a cundir el pánico en Occidente que se veía seguro, que se sentía seguro, empieza a cundir el pánico y se empiezan a establecer e implementar pues, herramientas de control como son cámaras de seguridad por todas partes, por la calle, control de la identidad. Se empieza incluso por parte de los ciudadanos a solicitar al gobierno que implemente más medidas, porque como dicen ellos, es por tu seguridad, aunque vaya en detrimento de la privacidad y de la privacidad de los movimientos de los ciudadanos. Después de este hecho, se invade, como sabéis, Afganistán y se invade Irak. Por aquel entonces en España gobernaba José María Aznar y apoya la invasión de Irak por unas supuestas armas de destrucción masiva que no existían, porque él mismo luego posteriormente lo confesó, y se produce aquí una manifestación del no a la guerra. Para aquel entonces los socialistas, no tanto yo creo para defender Irak, sino para manipular un poco a la sociedad y demostrar que el PP era muy malo, pues intenta manipular lo que después serían las elecciones y saca a la calle a un montón de gente para el no a la guerra. El no a la guerra que, como ahora vemos, nos está replicando de la misma forma ahora que sabemos que la Unión Europea se quiere rearmar hasta los dientes para llevarnos a una supuesta guerra contra Rusia. Pero bueno, bien, a partir de ahí tenemos lo que se llama pues, el 11M, ya lo sabéis.
El 11M, por contra que se ha dicho, hay que decir que no hay ningún organismo de carácter terrorista ni yihadista que haya reivindicado ese atentado. El 11M también, con investigaciones posteriores, analistas y periodistas que han escrito libros, se ha dicho que seguramente fue un atentado también de falsa bandera, también perpetrado quizá por la OTAN, porque por aquel entonces estaba haciendo también operaciones antiterroristas por la zona y en la misma línea de tren, o sea, una línea de tren cercana a la que estaba, la que fue objeto de los actos terroristas, pues que fue perpetrada por los servicios de inteligencia tanto franceses como marroquíes, porque parece ser que en aquel entonces España estaba en una deriva económica muy alta, es decir, la economía iba muy bien, estábamos a punto de superar a Francia, aquello Francia no lo podía permitir. Por otro lado, Marruecos, las relaciones con Marruecos en aquel entonces no eran tan buenas como las de ahora, más bien no estaba tan sometida a España como ahora, y por lo tanto a Marruecos le interesaba también que hubiera algo de este tipo para condicionar la votación de las elecciones. De hecho, se ha dicho que el 11M fue un golpe de Estado y cuyo fruto fue pues, cambiar la orientación del voto y que saliera pues, Zapatero. A partir de que entró Zapatero, se empieza a implantar la agenda globalista, que son estas agendas que se componen pues, de toda la ideología del cambio climático, toda la ideología de género, con la aprobación de la ley Biogen del 2004, con la implantación y ascensión del feminismo, también con empezar a abrir fronteras para que entre una inmigración totalmente desmesurada, que ahora es mucho más, pero bueno, en aquel entonces ya empezaba, y bueno, para implantar todas aquellas cosas que los organismos de gobernanza globales, los organismos transnacionales, pues querían aplicar para poder hacer lo que se llama pues, un nuevo orden mundial o una gobernanza global. Hablo pues, de entidades transnacionales como pueden ser la Unión Europea, la ONU, la OMS, el Foro Económico Mundial, la OTAN, etcétera, etcétera. Bien, pasamos del 11M y nos acercamos a la crisis económica que sufrimos en 2008, consecuencia de las hipotecas subprime, bueno, ya sabéis. Bueno, una crisis que fue producida porque en aquel entonces las empresas, debido a la informatización y al auge de Internet, dejaron de invertir digamos, en empresas, en industria, en cosas que fueran productivas y se dedicaron a especular financieramente pues, con productos de carácter financiero, evidentemente. Con lo cual se produce esta crisis económica y se empieza a inyectar dinero de la nada, dinero emitido por los bancos centrales, tanto europeos como la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Se empieza a inyectar dinero de la nada, como si fuera confeti, como dice Rubén Gisbert, y empieza a crearse una situación en la que existe pobreza, en la que hay mucha pérdida de poder adquisitivo y en la que hay pues, una inflación bastante alta también. Bien, todo ese dinero que se empieza a inyectar sirve para rescatar los sectores financieros, que a su vez, ya te digo, en vez de dedicarlos, ya os digo, en vez de dedicarlos a intentar reestructurar o financiar o ayudar a las empresas, se dedican pues, a invertirlos, a seguir especulando con ellos. Es un cambio de paradigma económico, donde la especulación financiera hace que grandes organismos que posteriormente tendrán el carácter de globalistas, pues también influyan en las políticas que se van aplicando en todos los países, como son el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, algunos fondos de inversión que se hacen multimillonarios con todas estas crisis, etcétera, etcétera, y que luego compran deuda de los países e influyen en sus políticas. Porque de hecho a partir de esa fecha, a partir del 2008-2010, los gobiernos devastados por esas crisis económicas y por el rescate a la banca tienen que empezar a pedir, emitir bonos y empezar a pedir dinero para poder financiarse. Esa emisión de bonos está comprada pues tanto por los bancos centrales
como por organismos financieros, empresas financieras, grandes financieras, que compran esos bonos para sufragar la deuda que tienen que emitir los estados para poder llevar adelante sus economías. Pero a cambio de comprar esas deudas les implantan una serie de agendas, que son las agendas que he mencionado antes, la climática, ideológico, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos viendo cómo se va pues eso, implantando toda esta serie de ideologías en los gobiernos que necesitan de ese dinero para poder seguir subsistiendo. En ese periodo, tanto los gobiernos, digamos que los partidos de los gobiernos tradicionales, que son pues, tipo PP o tipo PSOE, empiezan a perder su identidad originaria de izquierda y derecha y empiezan a convertirse en meros promotores de las agendas globales que pretenden estos organismos transnacionales. De forma que hoy en día es casi imposible diferenciar las políticas de PP o PSOE, por ejemplo, o por ejemplo en Alemania de la CDU y de Scholz, o se podría replicar en prácticamente cualquier otro país. Porque ya no son organismos que se guíen por la izquierda o la derecha, sino porque si hacen políticas globalistas o no políticas globalistas. A medida que esto sucede, los estados van perdiendo su soberanía, tanto económica como su soberanía legal, en favor, como he dicho, de estos organismos transnacionales. En este caso sería la Unión Europea o otros tipos de organismos como es la ONU, etcétera, etcétera. Posteriormente a esto, sobre el 2014-2015, empieza a tomar mucha relevancia el Foro Económico Mundial, que es otro organismo transnacional que no ha votado nadie y que influye en nuestras vidas a través de la impulso, la propugnación de la Agenda 2030, que en aquel entonces no se llamaba así, y a través de unos objetivos de desarrollo sostenible que todos los gobiernos, primero la Unión Europea y luego los gobiernos, adoptan a seguir en todas sus leyes y en todas sus formas, digamos, de gobernar. ¿Vale? La sumisión a esta Agenda 2030 produce que muchos de los países no tengan ya una soberanía propia ni una forma de decidir en pro de sus propios intereses, sino que ya es en pro de unos intereses globalistas de, repito, organismos que no ha votado nadie y que ni siquiera nadie conoce prácticamente. ¿De acuerdo? Pasado el tiempo, llegamos al golpe del Maidán, un golpe perpetrado, según se ha sabido, pues por entonces el gobierno de Obama, a través de la subsecretaria Victoria Nuland, esto ya lo mencioné en otro vídeo, y se empieza en una propaganda muy agresiva por parte de Occidente y por parte de los sicarios o emisarios de todos estos gobiernos, que son los medios de comunicación, digamos, oficiales, una propaganda rusa sobre que Rusia nos va a invadir, que Rusia nos va pues, a tirar una bomba nuclear, etcétera, etcétera, de forma que el relato se va estableciendo en pro de la situación que tendremos ahora y a la que llegaremos dentro de un rato cuando acabe la exposición. Bien, todo se trata de crear terror y de crear situaciones económicas que empobrezcan a la población para conseguir pues, que todas estas agendas puedan ser implantadas de forma útil y de forma efectiva. Vale, después de la revolución del Maidán, en paralelo, se van produciendo una serie de revoluciones de colores, tanto en Oriente Medio como en África, revoluciones de colores que parecen espontáneas, pero que en realidad están dirigidas por organismos como la USAID. Ya sabéis que hace poco ha habido un escándalo de que la USAID, que era un organismo de ayuda democrática internacional o algo así, un chiringuito de estos, pues se ha destapado que muchas de estas revoluciones de colores han estado financiadas por este organismo y han ayudado pues, a subvertir poblaciones, a desestructurar países, a derrocar incluso gobiernos, de forma que se ha creado mucha inestabilidad en todo el mundo a través de esta serie de revoluciones de colores que lo único que intentan es perpetrar golpes de Estado contra aquellos gobiernos que no estén de acuerdo con las agendas globales o no estén de acuerdo con los postulados de la misma.
Y esto explica que muchos gobiernos pues hayan caído a través de todas estas series de revoluciones, de infiltraciones de las ONGs que se producían pues, durante todos estos años. Con esto llegamos pues a la época del 2020. Ya sabéis lo que pasó en 2020. En 2020 se produjo la pandemia, se produjo el bicho, se produjo una aterrorización general de la población con una amenaza invisible que era imposible de combatir porque era invisible y en principio no teníamos herramientas para combatirlo. Se aprovecha entonces toda esta situación para introducir y acelerar esta agenda, para introducir y acelerar medidas y herramientas de control social, como puede ser pues los confinamientos, para luego posteriormente lo que puede ser los confinamientos climáticos, los confinamientos, los pasaportes de si te has pinchado o no te has pinchado. Los pasaportes no te permitían entrar en restaurantes o incluso acudir a trabajar o entrar en el transporte público si no te habías pinchado. Se produce también por los medios de comunicación una propaganda furibunda contra las personas que no se han pinchado, acusándoles de negacionistas e incluso casi de asesinos. Y toda esta ingeniería social, digamos que algunos organismos de gobernanza global, como es el Foro Económico Mundial, se dan cuenta de que ha sido un gran experimento y se dan cuenta de que ha sido muy fácil someter a la población a ciertas normas que cercenan sus libertades y sus derechos para poder acelerar la implantación de todas las ideologías y de todas las factores de ingeniería social que quieren hacer. De hecho, en el 2020 se publica un libro por parte de Klaus Schwab, que en aquel entonces era el presidente del Foro Económico Mundial, donde se establece cambiar a la población después de lo que es el bicho. Y entonces, a partir de ahí, se acelera todo, sobre todo a través de que en ese tiempo nos tenemos que someter a lo que diga la Organización Mundial de la Salud sobre tanto los pinchazos como el bicho, y se ha podido demostrar con el tiempo que todas esas medidas que se implantaron y que seguimos eran completamente ineficaces para, digamos, parar la transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Cuando ya prácticamente la pandemia ya ha concluido, ya se han relajado los sistemas de control y de prevención, etcétera, etcétera, encontramos bueno, que hay otra nueva inyección de dinero procedente de la nada, para salvar todas las empresas que habían tenido que cerrar durante el confinamiento, para poder articular todos esos sistemas para salvar a los gobiernos de toda esa falta de actividad, y eso genera la inflación que tenemos ahora, porque la inflación realmente no deriva de la guerra de Ucrania como se nos quiere hacer pensar, sino que la inflación deriva de la inyección esa de liquidez que hace que suban los precios porque el dinero pierde valor. Por lo tanto, nos enfrentamos a una inflación salvaje que hace que aún perdamos más poder adquisitivo si es que lo habíamos recuperado desde la crisis del 2008. ¿Y qué sucede entonces? Pues sucede que, como la otra amenaza invisible estaba finalizando, estaban las últimas, encontramos una nueva amenaza, la guerra de Ucrania. Y es ahí cuando se justifica por parte de la Unión Europea pues el saquear a los ciudadanos, aún más si cabe, o comprar los países más deuda para poder enviar fondos para armar a Ucrania y para combatir a Rusia, que ya sabéis que nos quiere invadir, y que para poder justificar todo esto. Claro, en este caso se produce lo que en ingeniería social o en el control mental, como decía el escritor Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que para que tú puedas conducir y manipular a la masa para que vaya en contra de alguien, lo tienes que demonizar hasta deshumanizarlo por completo. De forma que si estás diciendo todo el rato que Putin es malo, que Putin es malo, que Putin es malo, llega un momento que la gente se lo crea y no va más allá. No acude a las fuentes, no investiga, no mira nada más allá. Entonces, claro, se puede justificar toda esa, digamos, transferir todo ese dinero a la guerra de Ucrania sin que la gente
se revele sin que la gente se queje, porque realmente pues consideran que eso es lo que tienen que hacer. Y ya sabéis también aquello que se dice de que una mentira contada muchas veces se convierte en verdad. Entonces, para eso todo se justifica para poder seguir con la guerra de Ucrania y tal. ¿Qué pasa? Que llega Trump. Trump se utiliza otra vez como una nueva amenaza a todo nuestro sistema democrático, etcétera, etcétera. Y Trump ahora es el malo de todo. De hecho, a partir de ahora veremos como todo le culpan a Trump, de todo, cuando hay muchas cosas que no son culpa de Trump, son decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea, pero que eso no se sabe porque no interesa, y para eso están los medios de comunicación, para difundir propaganda falsa. Bien, llega Trump, intentan llegar a un acuerdo y entonces la Unión Europea se da cuenta de que como Trump quiere salir de la OTAN y la OTAN tiene que justificar su supervivencia, puesto que era un organismo que en su momento se creó para combatir a los soviéticos y que ya no existe la URSS, digamos, no existe la URSS, pues de alguna forma hay que crear otra amenaza. Por lo tanto, se crea la amenaza de Trump y la amenaza de Putin y la amenaza de una tercera guerra mundial, que es a lo que vamos ahora. ¿Para qué? Para podernos seguir saqueando, porque ahora Ursula von der Bruggen, como dicen César Vidal y Lorenzo Ramírez en sus programas, que la llaman la von der Bruggen, pues ahora ha decidido que hay que gastar unos 800.000 millones de euros en rearmar a Europa. Porque claro, si Estados Unidos sale de la OTAN y deja de financiarla, y sabemos que en los países europeos apenas aportaban un 30% de la financiación de la OTAN, evidentemente algo tienen que hacer. Y para justificar la pervivencia de la OTAN y de todas sus maldades, por decirlo de alguna forma, tienen que aprobar este inmenso gasto que evidentemente quien lo pagará seremos nosotros, como pagamos el rescate de los bancos y como pagaremos ahora todo este rearme de la Unión Europea. Por otro lado, además, este dinero ni siquiera se encuentra dentro de las reglas fiscales de la Unión Europea, se encuentra aparte, con lo cual podrá ser un pretexto para gastar y no sabremos realmente si se ha gastado en armamento o en qué se ha gastado. Pero en cualquier caso se gasta en armamento, sabemos que el armamento es un gasto que no es productivo, que no es una inversión, puesto que solo conduce a la industria de la cultura de la muerte, la industria de la muerte, y que realmente no nos va a producir ningún beneficio, sobre todo si tenemos en cuenta que se da contra una amenaza inexistente. Pero el sentido de todo esto es manipular a la población, introducir sistemas de control, introducir sistemas biométricos, introducir la desinformación como un agente ruso, etcétera, etcétera, para poder seguir implantando y cercenar nuestros derechos. Cada vez tenemos menos. Ahora mismo, por la emergencia climática, por parte de la DGT, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, se ha dicho que se va a restringir y que no se va a poder circular los vehículos que solo vayan con una persona. Pues eso, en el fondo, es una forma de control y poco a poco se van cercenando nuestros derechos sin que nos demos cuenta, producidos, por lo dicho, por la amenaza terrorista, la amenaza yihadista, la amenaza del bicho, la amenaza de la guerra, ahora la amenaza de Putin, y cuando acabe la amenaza de Putin será otra cosa, porque acabará esto y será otra cosa. A lo mejor hay una nueva pandemia o una nueva emergencia climática o sabe Dios qué, pero el caso es que, si nos damos cuenta, desde el 2001 hasta ahora, hemos estado siempre sometidos a constantes amenazas, a constantes propaganda del terror, en donde hemos permitido que muchos de nuestros derechos o mucha de nuestra libertad se vaya al gobierno en pro de nuestra seguridad. Y ellos también lo han establecido así, pero que son problemas que han creado ellos. Son problemas que han creado ellos, y esto es lo que quería transmitir con este vídeo, son problemas que han creado ellos, pero que luego ellos nos ofrecen la solución, de forma que se retroalimenta. Es una cosa que es increíble. O sea, y a través de toda esta ingeniería social, de toda esta manipulación, han conseguido que nosotros mismos les pidamos a ellos que por nuestra seguridad efectúen y aprueben normas que cercenan nuestros derechos y nuestras libertades, porque nos sentimos inseguros y creemos que Papá Estado nos va a proteger, nos va a cuidar, cuando ellos mismos han creado el problema.
De forma que los estados hoy en día cada vez tienen menos soberanía, en pro de unos organismos, unos gobiernos que cada vez no atienden a nuestros intereses, sino a los intereses de arriba, y en pro de unos organismos que nadie ha votado, transnacionales, que cada vez nos están asumiendo más poder. Bueno, pues espero que haya quedado claro, no sé si me he explicado bien. Lo he explicado mucho a grandes rasgos, de forma muy esquemática. Evidentemente no voy a estar explicando aquí todo el rollo porque os vais a dormir, pero espero que haya quedado claro un poco cómo hemos llegado hasta aquí, a esta situación, y cómo seguimos viendo que esta va a ser la deriva que vamos a tomar, y cómo podemos parar esta deriva, que evidentemente pues es creando conciencia social de que nos están manipulando. Y por eso digo, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle deditos arriba y bueno, suscribiros si os gusta el contenido, y que me ayuda a seguir creando contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo.